Los hijos de la Llorona. No dejes que tus hijos anden tan tarde jugando en la calle, dijo la señora Lupe a Romanita en un tono de advertencia. No hay de qué preocuparse, dijo Romana. Mis hijos solo juegan enfrente de la casa. Aquí no es como en las grandes ciudades, aquí no hay robachicos. No hay de qué preocuparse. Además, ahorita están de vacaciones. No lo digo porque a tus hijos se los quieran llevar los robachicos, sino la Llorona, dijo doña Lupe. Dime que no la has escuchado. ¿A quién, comadre? Preguntó extrañada Romanita. ¿Cómo a quién, comadre? Me refiero a la Llorona. ¿No la has escuchado? ¿Me está hablando en serio, comadre? Preguntó Romanita. Es más que en serio, dijo Lupe con nerviosismo. La verdad no, comadre. Ni porque vivo enfrente del río he escuchado algo. Yo ayer la escuché, dijo Lupe. Su lamento era más lastimero que otras veces. ¿A qué hora la escuchó? Preguntó Romanita por curiosidad. No era tan tarde, contestó Lupe. Fue mientras estaba la lluvia. Tal vez eran como las 10 de la noche. Por eso le digo que no deje a sus hijos andar tan tarde. No vaya a ser de malas que se los tope. Gracias, comadre, pero mis hijos a lo mucho andan a las 7 en la calle. Después ya los meto aunque quieran seguir jugando, contestó Romana. Pues tenga mucho cuidado, comadre, advirtió Lupe. ¿No recuerda que la Llorona anda buscando a los hijos que ahogó? No creo mucho en esos cuentos, comadre, contestó Romana. Y no es que dude de su palabra, pero yo nunca la he escuchado. Hasta que yo no la vea, no creeré en esas cosas. Seguramente hoy volverá a llover, y dicen que en las noches de lluvia se deja escuchar su lamento. Romana no creyó en las palabras de su comadre. Para ella eran puras habladurías, pues había vivido en este lugar por más de 5 años y nunca había escuchado nada raro. A pesar de esto, seguiría el consejo de su comadre, no dejar que sus hijos jugaran tan tarde en la calle. Los hijos de Romanita eran Juan y Alejandro, de 9 y 11 años de edad respectivamente. Eran niños muy traviesos, como casi todos los chicos de su edad. Ellos tenían prohibido jugar cerca del río, no por temor que ahí se ahogaran, pues el río, ya de aguas negras, tenía poca agua, sino que pescaran alguna infección estomacal por la suciedad que ahí pasaba. Romana, su esposo Javier y sus hijos llegaron a vivir al pueblo de San Mateo hacía 5 años, cuando gracias a su esfuerzo y sacrificios lograron comprar un terreno en ese lugar que apenas comenzaba a habitarse. No les importó que su propiedad estuviera cerca de un río, pues la persona que les vendió el terreno les aseguró que pronto lo entubarían, lo cual hasta la fecha no había sucedido. Bueno, comadre, me voy a mi casa antes de que comience a llover como ayer, dijo Lupe a Romana. Además, ya no ha de tardar su compadre y le tengo que dar de cenar en cuanto llegue. Está bien, dijo Romana, se va con cuidado. Lupe se retiró y avanzó unos metros. De pronto se detuvo, volteó hacia atrás donde estaba aún su comadre cerca de la puerta de su casa y le dijo, Oiga, ¿qué oigo? Preguntó Romana extrañada. Ya está tronando como ayer, dijo Lupe. Hoy va a llover más fuerte. Ponga atención que de seguro esta noche escuchará a la Llorona. Romana solo rió ante la advertencia y se metió a su casa. Ah, qué comadre tan loca tengo, pensó. Era comprensible. Romana llevaba 5 años viviendo en este lugar y nunca había escuchado el lamento de la Llorona. De ser cierto, ya la hubiera escuchado alguna vez, pensó, y con esto dio por terminado el asunto. Romana se preparó para darle de cenar a sus hijos. Más tarde llegaría su esposo de trabajar. Juan, Alejandro, ya métanse a la casa. Vamos a cenar, gritó Romana a sus hijos que estaban por ahí jugando. Los niños dejaron de patear la pelota que traían y se metieron a la casa. Se sentaron a la mesa con su madre y cenaron leche con pan. Después los mandó a bañarse y al dar las 9 de la noche, los niños se fueron a su habitación a dormir. Minutos más tarde, alrededor de las 10:15 de la noche, llegó Javier del trabajo. ¿Cómo te fue, mi amor? Preguntó Romana mientras le calentaba la cena. Bien, contestó Javier mientras se sentaba a la mesa. Hace rato vino a visitarme mi comadre Lupe, dijo Romana. ¿Qué te cuenta la comadre Lupe? Preguntó Javier para hacer plática. Nada, puras tonterías, contestó Romana.
Dice que ayer escuchó el lamento de la Llorona, ¿tú crees? Mientras Romana reía al tachar a su comadre de fantasiosa, su esposo la miró con un semblante serio, casi de preocupación. Esto lo notó de inmediato Romana, que le preguntó por qué tenía esa cara. ¿Por qué te pusiste así?, preguntó Romana. Es que yo ayer también la escuché, dijo Javier, y no ha sido la primera vez. ¿Y por qué no me habías dicho?, preguntó Romana con asombro. Porque me dio pena decirte, dijo Javier. Me hubieras tachado de loco. Me dijo mi comadre que a rato que comience a llover, de segurito la vamos a escuchar, señaló Romana. Javier se quedó callado. Un gesto de preocupación y miedo se formó en su rostro. Su esposa no sabía por qué su marido se mostraba tan perturbado. Fue entonces cuando Javier decidió contarle la siguiente historia. Cuando yo era niño vivía en un rancho grande. Cerca teníamos un río caudaloso, en el cual los domingos íbamos a nadar. Tenía un amigo llamado Juan. Él y yo siempre nos hacíamos compañía porque los dos no teníamos hermanos. En una ocasión que fuimos al río, no pudimos nadar porque estaba crecido. Había llovido muy fuerte la noche anterior y se nos hizo peligroso meternos. A pesar de esto no nos regresamos a nuestras casas, pues queríamos jugar ahí, en los campos grandes que había en aquel entonces. Nos trepamos a los árboles y sobre todo nos divertíamos buscando piedras en forma de canica para jugar con ellas, o arrojarlas al río para ver cómo chapoteaba el agua. Comenzaba a oscurecer, no porque fuera tarde, sino porque se avecinaba una tormenta. Se nubló tanto que parecía ya casi de noche. Juan y yo decidimos regresar a nuestras casas, pues estaba por caer el aguacero, pero en ese momento escuchamos el lamento de una mujer. No sentimos miedo, pues no sabíamos nada de la Llorona y de su leyenda. Juan y yo nos acercamos al río, pues de ahí venía el grito. Nos sorprendió mucho cuando vimos a una mujer gritando por sus hijos. Ya llevábamos mucho tiempo ahí y no habíamos visto a nadie. Juan se acercó más al río y yo me quedé atrás de él. Javier guardó silencio. Interrumpió su relato no porque se hubiera cansado de hablar, tampoco porque no recordara qué seguía, sino porque sintió un nudo en la garganta al momento de revivir esta experiencia. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó Romana. Esto nunca se lo he contado a nadie, dijo Javier. Pueden decir que aluciné o que estoy loco, como fue en aquella ocasión cuando me preguntaron qué fue lo que pasó con Juan. ¿Qué fue lo que le pasó a tu amiguito?, preguntó Romana. Una mujer vestida de negro salió del río. Era la Llorona, dijo Javier. Ella tomó de la mano a Juan y se lo llevó al río creyendo que era su hijo. Decía, te he encontrado, hijo. Ella intentó atraparme a mí también, pero yo logré escapar. Llegué a mi casa y le conté a mi padre lo que había sucedido, pero no me creyó. Tampoco los padres de Juan cuando me preguntaron qué había pasado con su hijo. Al día siguiente encontraron el cuerpo de Juan flotando en el río. Muerto. Estaba muerto. Después lo enterraron en el cementerio del pueblo. Tuvimos que irnos de ahí, pues en el pueblo decían que yo era el culpable de su muerte, que yo lo había aventado para que se ahogara. Al terminar de contar su trágica experiencia, en el cielo se escuchó un fuerte trueno, seguido de otro y otro. El viento comenzó a soplar con fuerza y a los pocos minutos comenzó a llover con intensidad. ¿Por qué nunca me habías contado tu experiencia?, Javier no le contestó a su mujer. Su silencio dejó en claro que no era algo de lo que le gustara hablar. ¿En dónde están mis hijos?, preguntó Javier alterado. Tranquilo, están en su habitación. Ya los mandé a dormir. No te preocupes por ellos, dijo Romana. Romana supo cómo cambiar de tema y distraer a su marido para que no pensara más en lo que le ocurrió de niño. Le sirvió de cenar y los dos se sentaron a la mesa. Mientras Javier comía, se fue la luz. La lluvia caía con más fuerza y el viento no dejaba de soplar. Romana se levantó de la silla y se dirigió a un trastero donde tenía las velas y los cerillos. En cuanto ella encendió una vela, se escuchó el desgarrador lamento de la Llorona. Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? ¿Escuchaste eso?, preguntó angustiado Javier. Sí, contestó Romana alterada.
¡Lo he escuchado por fin! De nuevo se escuchó el lamento, pero esta vez más cerca, prácticamente en el patio de su casa. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Rápidamente Romana se acercó a la ventana para mirar hacia afuera. Lo que vio la dejó paralizada del miedo. En el patio de su casa estaba una mujer vestida completamente de negro. No se le veía el rostro. ¡Ave María Purísima!, gritó Romana. ¡La Llorona se ha metido a nuestra casa! Javier rápidamente se levantó de la silla. Corrió hacia su ventana para ver lo que si decía su esposa era verdad. En cuanto vio a la Llorona, sintió que un fuerte escalofrío recorrió todo su cuerpo. Del miedo, Javier pasó a la indignación y al coraje. ¿Pero qué es lo que quiere esa maldita bruja? Ahorita verá. Javier, decidido a enfrentarla, se encaminó hacia el patio, a pesar de las súplicas de su esposa. ¿A dónde vas?, le preguntaba angustiada Romana. ¡No salgas! ¡Aquí quédate! Javier no hizo caso de las súplicas de su mujer. Bajó las escaleras, salió al patio y tomó una pala que estaba por ahí. A unos cuantos pasos vio a la Llorona, la cual seguía ahí parada sin decir o hacer nada. ¿Qué es lo que quieres aquí? ¡Lárgate!, le dijo Javier acercándose a ella para golpearla. La Llorona no se movió a pesar de que Javier le soltó un palazo. El metal atravesó el cuerpo de la mujer como si se tratara de un espejismo. Esto desconcertó a Javier, que al darse cuenta que nada la había hecho, se quedó inmóvil, asustado. De pronto ella se la abalanzó y lo tomó por los hombros. Javier, a pesar de forcejear y tratar de escapar, no logró hacerlo. ¡He encontrado a mi otro hijo!, gritó la Llorona, atrapando a Javier y arrastrándolo hasta el río. Romana no logró hacer nada para salvarlo, pues cuando ella salió al patio no vio por ningún lado a su marido, ni supo en dónde se había metido esa extraña mujer vestida de negro. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo de Javier sin vida a la orilla del río. Al parecer se ahogó. Su muerte resultó inexplicable para los vecinos, pues no era un hombre que se anduviera de parrandero. No lograban explicar cómo es que se había caído en el río. Quizá estaba borracho, dijo una de las mujeres que estaba ahí de fisgonas. Él no bebía. Quizá solo se resbaló y se cayó, dijo uno de los hombres defendiendo la reputación del difunto. Lo que ellos no sabían es que la Llorona, después de tantos años, por fin se lo había llevado. Esta vez Javier no corrió con la misma suerte, cuando la Llorona solo atrapó a Juan. Todo aquel que escuche el lamento de la Llorona no debe cruzarse en su camino, ya que pueden ser confundidos con los hijos que ella perdió y buscarlos, incluso después de muchos años, y llevarlos con ella a la muerte. El Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos felones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar en una casa de medianía allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía este don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante.
Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la villa rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas, al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán chico, y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba, y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, don Tristán de Alzúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza. El comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. «Bastará con eso», dijo el prelado. «Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido». Don Tristán de Alzúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alzúcer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico, y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: «¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alzúcer?» «A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen», respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano Cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos también era la misma. «Mi padre murió al amanecer», dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos. «Pero antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Oh, mi padre». Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alzúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las islas Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre
continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana. Aquí se respira el miedo.